Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción a la banda de Warning. El sábado pasado hice todo un directo reaccionando al nuevo álbum. Mi tema favorito fue Sharks. Tendría que armar mi lista, pero Sharks y Automatic Sun están primero y segundo en mi lista. Después a partir de ahí se pone todo más difícil, pero bueno, me volaron la mente esos dos temas. En este caso voy a reaccionar a Automatic Sun, pero la versión de Automatic Sun en MTV Push. No he podido ver la entrevista tampoco, porque esto es como parte de una entrevista, me parece. Así que me queda pendiente también mirarla. ¡Allá vamos! Tiene más River. Bueno, en esta primera parte ya vemos que la sonoridad es totalmente distinta a la del álbum. Vemos en el sonido de la batería, por ejemplo, que el tacho es diferente a la versión de estudio, al igual que el bombo. Este tacho es como un poco más latoso, tiene como una reverb un tanto más larga, por lo menos lo que yo recuerdo del disco. El bombo no sé si está como más abajo también en cuestión de lo que es el sonido del disco, pero lo siento como un poco más atrás, como no tan agudo, sino un poco más grave. Y el bajo y la guitarra están como que ambos instrumentos no están tan rotos, es como una distorsión más parecida a la que utilizan siempre en vivo. La distorsión de Dani es totalmente distinta a la del disco, que es como eso, como mucho más rota. Acá se siente otro tipo de distorsión, como que sentía que en el de Jimmy Kimmel se quedaba medio como corto, y en este no, o sea, en este lo siento bastante mejor. El bajo también muchísimo más limpio, menos roto, como más parecido al sonido que ellas utilizarían en vivo. Creo que esta presentación también va por ese lado. Me encanta que haga Dani esos efectos también en la guitarra que aparecen en el disco, con las cuerdas en la pala de la guitarra. Si no me equivoco, también en el disco aparecía primero la guitarra de un lado con la batería y luego se sumaba el bajo y la otra guitarra, o sería la misma guitarra pero doblada en este caso. Creo que está doblada, no sé si están tocando con pistas, ahora lo veremos. The silence at midnight just feels like your nails down my back. Ya en el verso con esta distorsión creo que llena muchísimo más que lo que era la distorsión del disco. A mí particularmente no me disgustaba la distorsión del disco. Quisieron emular en lo de Jimmy eso el otro día y no sé si al final quedaron muy conformes y por eso lo cambiaron. A mí me parecía eso, como que quedaba muy vacío, y en este caso creo que llena bastante más. Y es una sección en la que queda la batería y la guitarra, el bajo no ingresa hasta la otra sección. Entonces me parece que queda bastante bien así, de esta manera. Y si vemos que está en las pistas. Yo sé que en vivo se suele duplicar la guitarra, o por lo menos hasta ahora había hablado Dani que duplicaba su guitarra hacia el otro lado del estéreo. Ahora no sé si se pondrá alguna pista de ese lado o se duplicará la misma guitarra, o sea, siguen haciendo lo mismo, pero vemos que los coros que ingresan ya son las mismas pistas, ¿no? Ahora me entró la duda si son pistas. Si no son pistas, o capaz que está la pista y están ellas ambas. No solamente que las veo cantar, pero bueno, podrían estar haciendo igual playback. Tampoco sería un gran problema. Pero capaz que están las pistas y ellas también cantando al mismo tiempo. Eso es lo que no sé. Ahí hay unas pistas de fondo. Yo creo que hay una mezcla entre las pistas y ellas cantando. Look what you're doing to me.
esa parte. And if you call to me, will you be my mirror, reflect what I need? Oh, you're so out of reach, yeah, the way you hurt. Ahí sí creo que hay como otra guitarra que se suma. Oh, you're so out of reach, yeah, Ahí sí hay dos guitarras, se nota en el ataque. out of reach, yeah, the way you hurt me's never enough. This addiction's just hard to give up. If you want it all, then just take it. 'Cause you got me, you got me. Burning your automatic side. Look what you're doing to me. Give me a psychosomatic high. Look what you're doing to me. Hay también, ¿no?, los coritos en esa parte del bajo y del rulo de batería que es genial. Psychosomatic high. Look what you're doing to me. Un bajo mucho más natural, me encanta. Try not to think about it too much. The weight of everything's just an unavoidable headache. The way you hurt me's never Me encanta esta enough. parte así. This addiction's hard to give up. If you want it all, then just take it, take it, take it. Burning your automatic side. Me encanta la voz de Dani acá, o sea, es como que mucho menos procesada que en el disco. Incluso creo que en esa parte, en la versión del disco, hay un montón de arreglos. Try not to think about it too much. The weight of everything's just. Esos coros no están acá y para mí le da como una sensación mucho más íntima entre el bajo, que ya no tiene esa distorsión, sino que es como más sutil, y me encanta cómo queda. Try not to think about it too much. The weight of everything's just an unavoidable headache. Esa frase melódica me encanta. Ta-na-na-na-na-na. Está mucho más crudo, sin tanto efecto, me encanta. Burning your automatic side. Look what you're doing to me. Give me a psychosomatic high. Look what you're doing to me. Oh, look what you're doing. Look what you're doing. Look what you're doing to me. Y me dejo la parte final para ahora. Pero se siente igual que hay como... No sé si es una voz que por momentos está doblada y por momentos aparecen esas armonías. Pero sí se nota que ahí ya en el estribillo tiene como otro condimento la voz. Y sí recuerda un poco más a la sonoridad del disco. En esa parte intermedia es como un sonido mucho más natural. Entonces también, digamos, es una versión que sonoramente es bastante diferente a la versión del disco. Más parecida a lo que son ellas en vivo. Y a mí me encanta este sonido también. El del disco me costó un poco asimilarlo, pero también me terminó gustando. Pero este es diferente, es más natural. A mi oído le sienta un poco más amable. Pero el del disco está muy bien también. Look what you're doing to me. Yeah. Muy bueno, muy bueno. Muy buena versión, una versión distinta que estaba esperando también. Una versión más cercana también al sonido que ellas utilizan en vivo. Hay una notoria diferencia, ni para bien ni para mal, cuestiones de gustos. A mí me gustaba bastante lo que era la guitarra en el disco, pero también entiendo que intentar replicar ese sonido exactamente así es muy difícil dentro de lo que es un show, y creo que este sonido se asemeja mucho más a lo que es en general, por ejemplo, las distorsiones, o en el caso del bajo un sonido un poco más limpio, que es lo que ellos tienen en directo. La batería pasó un poco lo mismo, o sea, es distinto a la sonoridad que tiene en el disco. Este tema está segundo en mi top del disco, está Sharks, está este. Y en el tercero me cuesta mucho decidir uno, todavía no lo he decidido.
estos dos temas, Sharks y Automatic Sun, están seguro en mi lista. Creo que también habían hecho otro en MTV Push, tal vez queda para más adelante. Pero bueno, una gran versión que estaba esperando. Y bueno, siempre otra buena oportunidad para reaccionar a una canción de The Warning. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó, podés dejar un like, podés dejar un comentario, podés recomendarme otras bandas u otros artistas para reaccionar de cualquier género, de cualquier lugar del mundo. Me encanta escuchar música nueva y más aún cuando son recomendaciones de la gente que me sigue o que siga The Warning, porque sé que más o menos también estamos medio conectados con los gustos. Si no vieron el directo del sábado, los invito a verlo por acá. Incluso por momentos fui como desarmando por pistas las canciones. Si bien fue una primera escucha y se me pasaron un montón de detalles, sí creo que en general más o menos dejé en claro no solamente mi visión, cuestiones de sonoridad, cuestiones también de cuáles canciones eran sus favoritas. Así que si quieren y tienen tiempo, pueden pasarse a verlo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.